Quisiera comenzar esta parte del taller revisando un poco las cifras que son, digamos, la muestra más clara de la problemática que se mencionaba al comienzo del taller, ¿no? Podemos observar dos cuadros, uno referente al número de fallecidos registrados por la Policía Nacional del Perú en los últimos 3 años, 2021, 2022 y 2023, que son los años de los que se tiene la data completa cerrada de enero a diciembre, y también el número de lesionados de 2021 a 2023. Podemos observar que los menores de edad, comprendidos entre 12 a 17 años, son eh, el grupo etario que representa el mayor número de fallecidos y también de lesionados dentro de lo que la data nos registra. Y esto, como lo vamos a ver un poco más adelante, hace referencia también al hecho de la misma autonomía que adquieren los jóvenes para poder desplazarse, ¿no?, dentro de las ciudades sin necesidad de circular con cuidadores. Y esto también hace que las características y las necesidades de cada grupo etario que estamos separando en este punto sean diversas, y eso también es lo que nos arroja diferentes cifras o diferentes valores de mortalidad o de lesionados dentro de la incidencia de siniestros de tránsito. Asimismo, podemos observar, ¿no?, un poco cuáles son la mayor incidencia de tipo de vehículos en los que participan los menores de edad dentro de los siniestros a nivel nacional. Podemos observar que el mayor número de vehículos que participan en siniestros donde son afectados menores de edad son vehículos de cuatro ruedas a más para transporte de personas, seguido de peatones, motocicletas, vehículos de cuatro ruedas a más para carga de transportes. También tenemos trimotos con pasajeros, trimotos para carga, bicicletas, vehículos no identificados y triciclos. Entonces, para ello es importante, ¿no?, conocer de qué manera es que nuestros menores de edad participan dentro de estos siniestros a fin de poder generar una estrategia de prevención de cara a la educación y la formación que se le da a los menores de edad dentro de las escuelas. Yendo un poco a los tipos de vías en los que se generan los siniestros, podemos observar que en carreteras y autopistas se han registrado 493 fallecidos, en avenidas 55, mientras que en calles, jirones o pasajes 53. Aquí hay una diferencia bastante importante que se refiere también dentro del Reglamento Nacional de Tránsito, y es la velocidad. Si bien es cierto, hay factores adicionales que pueden incidir en generar los siniestros, como precisamente el no respeto de los límites de velocidad o el mal diseño geométrico que pueden tener las vías, o incluso la falta de mobiliario que ayude a ordenar y canalizar los desplazamientos tanto vehiculares como peatonales. Podemos encontrar que hay una relación bastante cercana entre la velocidad y el número de fallecidos que se producen dentro de estos tipos de vías, ¿no? Por ejemplo, en carreteras cuyo límite de velocidad son 100 kilómetros por hora, o en autopistas donde el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora, podemos encontrar casi 500 fallecidos entre 0 a 17 años. Esta es una cifra bastante elevada si la miramos en comparación con aquellos espacios que tienen velocidades más reducidas, como lo mencionaba en avenidas y calles, ¿no?, que presentan alrededor de 55 fallecidos cada uno. Sin perjuicio de esto, como mencioné hace un momento, en el caso, por ejemplo, de calles y jirones, muchas veces hay condiciones, ¿no? Falta de cruceros peatonales, falta de fiscalización, falta de semaforización o de reductores de velocidad, lo cual hace que esta cifra pueda llegar a ser bastante parecida a la de avenidas.
pero sí es importante que tengamos claro eh, dentro de las vías en las cuales se encuentran las escuelas en las cuales laboramos, entender cuáles son los límites de velocidad permitidos y en función a eso poder generar nuevamente estrategias de prevención, de advertencia también a los educandos con el fin de mitigar estos espacios. Y de cara a, digamos, el cuerpo directivo o las autoridades, tanto de las DRELES, GELES o de las mismas escuelas, poder generar mesas de trabajo con las autoridades locales, que son las encargadas de poder generar implementaciones en las vías locales o en su defecto las autoridades provinciales dentro de aquellas vías que sean de su competencia o con las autoridades pues que tengan dentro de sus facultades la intervención dentro de las vías en las que se presentan, ¿no? Estos espacios. Yendo ya hacia los entornos escolares, podemos aseverar, ¿no? De que entre enero del 2021 y julio del 2023 se registraron 5.548 siniestros fatales. De estos, 529, que son el 10%, ocurrieron en zonas escolares. En el mapa que se observa tenemos en azul eh, georreferenciados los colegios registrados en el censo educativo del año 2022 por parte del INEDU, y en rojo podemos ver los puntos en los que ocurrieron siniestros. Podemos ver de que hay una relación bastante elevada, ¿no? de siniestros ocurridos cerca a entornos escolares. Y yendo nuevamente, ¿no? dentro de lo que especifica el Reglamento Nacional de Tránsito para el tratamiento de esta zona, las zonas escolares no se debería exceder el límite de 30 kilómetros por hora dentro de estas vías. Y para ello es que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como bien lo mencionó al comienzo del taller el director Olivares, venimos desarrollando y trabajando con distintas municipalidades distritales y provinciales en un programa de incentivos que lo que busca es mejorar las condiciones geométricas y de señalización alrededor de las escuelas para garantizar que se respeten estos límites de velocidad y así pues poder reducir esta tasa de siniestralidad que, como lo vimos en la diapositiva anterior, existe una fuerte relación entre velocidad y probabilidad de muerte al suceder un siniestro. A continuación vamos a revisar el mapa de siniestros rápidamente, que es lo que mencionábamos hace un momento, y observamos que tanto Lima como La Libertad son las regiones que concentran el mayor número de siniestros. Y sin embargo, si sumamos a estas dos regiones, las regiones de Arequipa, Cusco y Puno, podemos observar que entre las cinco, la acumulación de fallecidos registrados entre 0 y 17 años asciende a más del 50%. Esto también entra en relación con la tasa de motorización que presentan estas regiones, las cuales son elevados. Y si bien es cierto, en algunas regiones como Moquegua, Ucayali, Pasco, Madre de Dios, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Vial, no se han encontrado o no se han registrado un gran número de fallecidos. Tengamos también en cuenta que suele existir un subregistro, ¿no? Nosotros en el observatorio recogemos la información que va llegando de las fuentes oficiales, pero siempre existe la posibilidad de que hayan sucedido algunos siniestros o algunos decesos en la movilidad que no están registrados acá. Tuvimos la oportunidad de tener un taller con algunos docentes, ¿no? de las regiones eh, alrededor de la Amazonía y comentaban de que habían siniestros vinculados, ¿no? al traslado fluvial de los estudiantes hacia sus centros educativos. Entonces, es importante que ustedes como docentes que trabajan de manera directa
con los estudiantes, pues puedan entender este entorno, puedan conocer e identificar, ¿no? Dónde es que está ubicado la escuela en la cual trabajan con el fin de poder generar una estrategia de prevención adecuada de acuerdo a las acciones de la región en la cual se encuentran. Hablemos ahora del enfoque del sistema seguro en las vías. El enfoque del sistema seguro se trabaja, ¿no?, en la política nacional multisectorial vial del 2023 al 2030 a través de un conjunto de lineamientos que busca recoger experiencias internacionales en materia de seguridad vial, adoptando un enfoque que disminuya la cantidad de muertes y lesiones, afianzando medidas que garanticen mejor gestión de la seguridad vial, una óptima gestión de velocidades, como mencioné hace un momento y haciendo bastante énfasis en este punto, está demostrado que los excesos de velocidad generan un gran número de los siniestros que se ocasionan en las vías. Generar también vehículos más seguros, esto a través de los propios elementos con los que cuentan estos objetos en los cuales nos trasladamos, ¿no? Cinturones de seguridad apropiados, los respaldares, las cabeceras y demás que pueden prevenir lesiones que a la larga puedan generar estas, estos fallecimientos, estos decesos o lesiones permanentes. De igual manera, una convivencia vial segura, respetando los carriles y el mobiliario vial de cada quien, ¿no? Muchas veces observamos cómo motocicletas, por ejemplo, invaden eh, las ciclovías o los ciclistas invaden las veredas, ¿no? Lo cual genera una percepción de inseguridad que puede desencadenar un siniestro per se. Y finalmente también una respuesta oportuna si eventualmente sucede el siniestro. El enfoque seguro pretende desarrollar un sistema de transporte vial mejor adaptado al error humano, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que ha cambiado este enfoque y cómo ha evolucionado para poder prevenir de mejor manera los, eh, los siniestros y así generar una mejor gestión de la seguridad vial. Entonces, el enfoque tradicional, eh, cuando hablaba del problema, lo que decía es que había un riesgo de colisiones, que se debía a factores humanos, que el responsable era el usuario de las vías y el objetivo de este enfoque a través de la seguridad vial era optimizar el número de muertes y de lesiones graves, ¿no? Era mejorar la cifra, ¿no? Si el año pasado fueron 10, que este año sean 8. Con el enfoque del sistema seguro, el problema principal no son las colisiones, sino las muertes y las lesiones registradas, que pueden ser causadas por que las personas son vulnerables, pueden fallar, se asume que las personas a cargo de los distintos modos de movilidad son seres humanos que no están exentos de poder cometer errores al momento de desplazarse. Identifica como responsable a todos los actores del sistema de tránsito, desde los especialistas que diseñan las vías, los que diseñan los vehículos, los usuarios de los vehículos y los usuarios de movilidad activa, como pueden ser ciclistas, peatones, etc. Y el objetivo es eliminar el número de fatalidades y lesiones graves, lograr reducir a, a cero esta cantidad de muertes y fallecidos registrados. Entonces, sus principios, como mencioné hace un momento, son precisamente que los humanos tienen limitaciones y cometen errores. La responsabilidad es compartida y los límites físicos humanos no deberían ser superados en un caso de siniestro. Y para ello enfoca en 4 puntos: vías seguras, velocidades seguras, usuarios seguros y vehículos seguros. Ustedes como educadores, parte del rol de educar con el que presentan eh,
por las propias características de su labor, eh, refuerzan, ¿no?, este enfoque seguro en el ítem de usuarios seguros, a través de poder generar conocimientos y estrategias de prevención que se puedan desarrollar y trabajar dentro del entorno escolar con los educandos, y que estos puedan ser luego aplicados en su vida diaria con la finalidad de que puedan tomar mejores decisiones al momento de transitar. Por ejemplo, tenemos un estudiante que vive a 4 cuadras de su casa. Lo óptimo que se espera como usuario seguro es que al momento de tomar la decisión de circular o desplazarse caminando, pueda realizar los cruces por los cruceros peatonales, pueda eh, esperar que cambie la luz del semáforo si es que lo hubiera, o si es que no lo hubiera, pues mirar a ambos lados según los sentidos de circulación de la vía, y pueda transitar por las veredas o las zonas más cercanas a los límites de propiedad para poder circular de esa manera. Y así cada actor va va sumando y teniendo responsabilidades dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, en el ítem de vías más seguras se encuentran las autoridades responsables de la administración de las vías, de poder darle mantenimiento a estas, a las señales, de poder hacer las evaluaciones de implementación de semáforos y demás. Y nuevamente es un poco asumiendo ese rol que tenemos como gobierno, eh, eh, como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que también se enfoca este programa de entornos escolares seguros, del cual hemos venido hablando a lo largo de la presentación. Sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, y acá vamos a empezar a hablar un poco de lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? Que cada rango etario tiene distintas particularidades, distintas características que le generan una mayor o menor vulnerabilidad. Entonces, como primera característica está la estructura física en desarrollo que tienen los niños todavía de 0 a 12 años. Ahí en el gráfico que observamos podemos apreciar que un niño cuando recién sale, por ejemplo, la proporción de su cuerpo es muy distinta a un puber, ¿no?, que ya está entrando a la pubertad a los 12, alrededor de los 12 años. Podemos observar que un recién nacido, la proporción de su cabeza es aproximadamente un tercio del resto de su cuerpo. Y conforme el individuo se va desarrollando, pues las proporciones van cambiando. Así, Asimismo, también tenemos el tamaño corporal. Un niño no ve a la misma altura de la que lo hace un adulto, ¿no? Y ahí hay un tema bastante importante. Muchas veces las ciudades y en general las vías son diseñadas para, digamos, un estándar de altura de 1,50 m, ¿no? Para poder observar adecuadamente que viene un vehículo, una señal, un semáforo. Y esto también es lo que influye en la vulnerabilidad que tienen los menores de edad. La audición también es un tema, no está igual de desarrollada que la de un adulto. Adicionalmente a esto se encuentra la baja conciencia del peligro. Un niño de 0 a 5 años por lo general no tiene una percepción del peligro igual que la de un adulto. Y muchas veces incluso conforme se va creciendo no se percibe el peligro de una misma manera, ¿no? Por ejemplo, un vehículo que va a 60 kilómetros por hora, donde un niño va desabrochado sin el cinturón de seguridad, si ese vehículo frena de golpe, ese niño podría salir disparado con la misma fuerza con la que podría caer desde un sexto piso. Sin embargo, si es que vemos un niño asomado en un balcón desde un sexto piso, se genera una mayor percepción de peligro que si es que va un niño sin estar abrochado al cinturón de seguridad. Entonces, es importante también entender estas condiciones para generar una prevención, y también a través, ¿no?, de las escuelas de padres, también concientizar a los padres de familia sobre el rol que tienen ellos como responsables de la movilidad de los niños, no solo a las escuelas, sino en general a cualquier destino al que acuden. Y finalmente tenemos también que tienen una menor
tolerancia a los impactos. Entonces, conforme el individuo se va desarrollando, ¿no? Tenemos que bebés, niños y niñas siempre dependen de sus cuidadores para poder desplazarse y acceder a servicios. Esto origina que se necesite un mayor espacio dentro de las veredas o en general el medio de transporte que se elija para poder circular. Asimismo, los cuidadores necesitan condiciones accesibles para caminar dentro del espacio público y también dentro del transporte público. Y si se desplazan en una bicicleta, también necesitan un mayor espacio porque tienen que adecuar una silla para poder llevar de manera segura a este niño. Ya conforme va pasando el tiempo y desde los 3 años comienzan a caminar al costado de los cuidadores, ¿no? El cuidador ya no los lleva, sino que también empiezan a utilizar sus propios modos de transporte o sus propios modos de movilidad, como la bicicleta, los scooters, patines, etcétera. Conforme crecen, van adquiriendo una mayor independencia para ir a las escuelas, empiezan a realizar algunas actividades de manera autónoma. Los adolescentes ya suelen con mayor frecuencia ir solos o en grupos, ¿no? Dependiendo de las redes peatonales, cicloinfraestructura o redes de transporte público que existan o que provea la ciudad. Y ya entre los 8 y los 13 años comienzan a ser completamente autónomos para poder recorrer distancias un poco más largas que aquellas que los padres o las personas responsables de estos individuos pueden eh, darles con libertad. Entonces, hablando ya de las necesidades y en función a esta caracterización de la vulnerabilidad de los niños y en general de cómo es que evolucionan al desplazarse dentro de las ciudades, tenemos que hay un tema importante, ¿no? Relacionada a la visibilidad. Podemos observar de que un niño no es percibido por un conductor de la misma manera que es percibido un adulto por un tema de altura, y los niños tampoco ven al mismo nivel de altura a la que ven los adultos, ¿no? Lo cual hace que no puedan ser conscientes de lo que sucede a su entorno de manera completa. Asimismo, necesitan opciones de movilidad, necesitan que el transporte público o las mototaxis eh, sean seguras para que ellos se desplacen adecuadamente. Respecto al espacio, como mencioné también, los menores de edad suelen tener distintas necesidades de espacio de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus condiciones físicas, al modo de transporte que utilizan. Y finalmente, también es importante generar espacios públicos adecuados para su circulación, disminuyendo o procurando generar espacios sin polución, tanto auditiva como eh, de aire, ¿no? Para que puedan desplazarse de manera adecuada. Entonces, ya yendo un poco más, de una manera un poco más específica a los distintos modos de transporte, podemos encontrar, ¿no? Que el niño como peatón tiene una exposición prolongada, esto debido a que por la altura que poseen, no cruzan con la misma rapidez, digamos, una vía que lo hace un adulto. También se exponen a vías que de pronto no están adecuadas para su circulación, que no cuentan con una señalización adecuada o, como mencioné hace un momento, ¿no? Que están diseñadas para una persona adulta de cierta altura. Asimismo, hay factores relacionados con el desarrollo físico y cognitivo que asociados a la edad aumentan el riesgo de tomar decisiones inadecuadas. Como pasajero, digamos, de un auto, ¿no? Está el uso inadecuado de los sistemas de retención infantil, de los cinturones, el hecho de que no vayan sujetados a algo frente a un siniestro hace que se expongan a poder sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Asimismo, la disminución del uso de estos elementos de sujeción después de superar la edad para la que puede ser utilizado el dispositivo, también puede generar allí una problemática de vulnerabilidad. Como ciclista se encuentra el uso inadecuado del casco. Muchas veces
hay padres de familia que no saben que los cascos tienen fecha de vencimiento o que tienen, digamos, una talla de acuerdo a la cabeza del usuario. Circular entre otros vehículos cuando no existen ciclovías, ¿no? Circular por las aceras de igual manera o por vías no adecuadas, como vías de trocha a alta velocidad, acelerando el ciclo, eso también puede generar que se produzcan siniestros. Finalmente, respecto a motocicletas, ¿no? Tenemos regiones dentro de nuestro país en las cuales el uso de las motocicletas es bastante alto, lo cual eleva la exposición de los menores de edad a estos. Hay registros de adolescentes que ya empiezan a utilizar las motocicletas, entonces es importante que los padres de familia eh, a través de también ¿no? las escuelas de padres, incluso desde las escuelas también se concientice a los estudiantes del riesgo al que se exponen con eso. Y también está el tema del casco, y así algunos modos de movilidad distintos que hay en las regiones, como mencionaba, por ejemplo, el tema de la movilidad fluvial, ¿no? Hay exposición por el mismo vaivén de las aguas, por los rápidos o distintas condiciones climáticas. En el caso de las mototaxis, a veces se sobrecargan estos modos de transporte, incluso en algunas oportunidades los menores, por el tamaño que tienen, van en la parte de atrás, lo cual es sumamente peligroso y riesgoso. Entonces, en resumen, lo que buscaba esta primera presentación es un poco introducirnos tanto a la data registrada a nivel nacional respecto a los siniestros y cuál es el enfoque que se trabaja a nivel multisectorial. Por eso es que lo mencionaba, que es sumamente importante que se haga un trabajo tanto desde las escuelas a partir de la concientización, educación, tanto en general, de toda la comunidad educativa, profesores, directivos, alumnos, padres de familia, y también desde las autoridades, que son las competentes administradoras de las distintas vías, para poder generar una sinergia que garantice la seguridad de nuestros niños y niñas y adolescentes, y a su vez entender también cómo es que se desplazan y cuáles son los distintos riesgos que los distintos modos de transporte pueden generar, sobre todo en estas edades de 0 a 17 años. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fernández, por la interesante exposición que nos ha permitido comprender un poco más cuál es la visión que tienen los niños considerando su estructura física, su tamaño, su comportamiento y su desarrollo también. Y de igual manera nos ha permitido conocer un poquito más el enfoque del sistema seguro, bajo el cual se están rigiendo, digamos, las estrategias, las políticas, toda la documentación generada referente a seguridad vial. Con este nuevo enfoque de manera integral se visualiza la seguridad vial y de alguna forma nos hace responsables a todos, tanto usuarios como especialistas, pero sobre todo a las autoridades, ¿no? De garantizar la seguridad vial de todos en el espacio público. A continuación tenemos la presentación de Minedu, que va a estar a cargo de Antonio Olivera. Él es especialista de coordinación pedagógica de la Dirección de Educación Secundaria de Minedu. Adelante, señora Olivera. Quisiera confirmar si me escuchan primero. ¿Se le escucha bien? Ok, voy a tratar de compartir la presentación. A ver, un momentito. ¿Sí? ¿Se ve Ya la se presentación? visualiza, sí. Ok, ¿Se le puede entonces, poner en pantalla completa, por favor? sí, a ver, un momentito. Ok, ¿me confirma? Sí, Sí, correcto, se visualiza bien. muy bien, puedo comenzar entonces. Sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes en este espacio. Quisiéramos primero agradecer al Ministerio de Transporte la oportunidad de poder participar en esta serie de talleres respecto a la educación vial, un tema de bastante importancia
para la formación de los estudiantes. Eh, Hace un momento, la persona que me antecedió pues dio todo un panorama respecto a aquellas características o problemáticas por las cuales justamente es necesario abordar el tema de la educación vial en el contexto de la educación básica, ¿no? En ese sentido, esta presentación del día de hoy, porque entiendo que va a haber otras presentaciones más adelante en otras fechas, pretende dar un marco general de lo que se podría comprender, cómo se puede desarrollar o bajo qué criterios se puede desarrollar la educación vial en el marco del currículo nacional de la educación básica. La intención es en este primer espacio, tener en cuenta aquellos elementos del currículo nacional que tienen alguna relación con la posibilidad de desarrollar la educación vial en, en la educación básica. Para eso, en un primer momento, lo que vamos a hacer es partir específicamente de entender lo que se puede, perdón, disculpen, voy a retroceder, lo que se puede entender como la educación vial, ¿no? Para abordar la educación vial en el marco de los documentos curriculares vigentes, eh, en este caso, es importante tener en cuenta y partir de lo que se entiende por educación vial. Y en este sentido hemos tomado como referencia la definición de educación vial establecida por el Ministerio de Salud, ¿no? Entendiendo que la educación vial es toda aquella acción educativa que está orientada al desarrollo de conocimientos, pero también y fundamentalmente de habilidades, valores y actitudes para mejorar el comportamiento de los diferentes usuarios de las vías. En este caso, peatones, ciclistas, pasajeros, conductores de vehículos motorizados, ¿no? Conductores de vehículos automotores, con la finalidad de poder mejorar la convivencia entre estos durante su desplazamiento en el espacio público. Es importante destacar en este caso que las acciones educativas orientadas a la educación vial no solo se deben limitar al desarrollo de conocimientos en el ámbito vial, ¿no? Como tipo de transporte, señalizaciones, correcto uso de las vías, etcétera, sino también al desarrollo de valores y actitudes que estén relacionadas al comportamiento de los ciudadanos en los espacios por donde transitan con el propósito fundamental de mejorar la convivencia en el espacio público. En este marco de poder entender lo que es la educación vial, eh, en el currículo nacional de la educación básica, eh, fundamentalmente en el ámbito escolar, el desarrollo de la educación vial se enmarca dentro del contexto de las características, conceptos, claves que establece el Currículo Nacional de la Educación Básica. Este documento curricular, que es el Currículo Nacional, establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia con los fines, principios de la educación peruana que están establecidas en la Ley General de Educación. En este sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poder poner en ejercicio sus derechos y deberes, eh, con el propósito de desarrollar competencias que les permitan al estudiante responder a las demandas de nuestros tiempos.
El currículo nacional contiene además un perfil de egreso, ¿no? Los enfoques transversales, los conceptos claves y la progresión de aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. No perdamos de vista también que el currículo nacional tiene algunas características que le permiten ser flexibles, porque ofrece un margen de libertad que permite la incorporación, la adaptación a la diversidad de los estudiantes. Es abierto porque pueden incorporarse competencias de acuerdo al diagnóstico y las potencialidades de los propios estudiantes. Es diversificado en el sentido de que cada región ofrece instancias locales para alineamientos de diversificación, pero además también es integrador porque el perfil de egreso integra pues las competencias, las capacidades, los estándares, que son los elementos fundamentales del currículo nacional. Es en este marco del currículo nacional, de sus elementos y de sus características, en el cual se tiene que desarrollar y se desarrolla la educación vial. Otro aspecto fundamental en el currículo nacional son los enfoques transversales. Estos enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, sobre su relación con el entorno, eh, pero además con el espacio común. Y estos enfoques transversales se expresan a través de valores y actitudes que se demuestran en la escuela. Estas formas de actuar, ¿no? Estos valores, estas formas de actuar responden a los enfoques transversales. En formas de actuar como, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, el respeto, la honestidad, se traducen siempre en actitudes y en comportamientos que son observables. Estos enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes. Orientan todo el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Eh, Enfoques como el enfoque del bien común, los enfoques de derechos, ¿no? Son fundamentales, lógicamente, para poder enmarcar todos los valores y las acciones pertinentes a una educación vial. En este sentido, la reflexión, el diálogo y la discusión en las escuelas respecto a las situaciones que se producen en el uso y el traslado, por ejemplo, en las vías, en las vías por donde nos trasladamos como peatones, como conductores, eh, y el comportamiento de los ciudadanos en estos espacios por donde se transita, se convierten en oportunidades para vivenciar valores, actitudes que implican los enfoques transversales. El currículo nacional eh, también contiene aprendizajes de perfil de egreso. Como sabemos, las intenciones del Currículo Nacional de la Educación Básica se expresan en el perfil de egreso como respuestas a los retos de la actualidad, las necesidades, las aspiraciones, los valores que nos exige la sociedad. El Currículo Nacional de la Educación Básica plantea un perfil de egreso como aquella visión común o como aquella visión integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten la diversidad. Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante el tránsito por la educación básica, los estudiantes
eh, desarrollen 11 aprendizajes del perfil, ¿no? En diversas situaciones de aprendizaje, lógicamente vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la educación básica, los estudiantes pueden ejercer sus derechos como ciudadanos con sentido ético, con atención a la diversidad. Estos 11 aprendizajes que forman parte del perfil de egreso, algunos, la educación vial contribuye a algunos de estos 11 aprendizajes de la educación básica, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver en qué consisten estos aprendizajes del perfil de egreso, en los cuales hay una contribución desde eh, la educación vial. Eh, Uno de los aprendizajes, ¿no? Que establece el currículo nacional es que el estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Eh, por lo señalado, el abordaje de la educación vial en las escuelas contribuye también a los a los aprendizajes establecidos en el perfil de egreso. En este caso, al aprendizaje que aparece aquí en la lámina. ¿En qué sentido? En el sentido que el estudiante reconoce sus características, sus cualidades, sus limitaciones, sus potencialidades, que lo hacen ser quien es y que le permiten aceptarse y sentirse bien consigo mismo. Pero también el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones culturales diversos y las consecuencias que éstas tienen para sí mismo. El estudiante también analiza situaciones cotidianas para identificar aquellos valores que están presentes en ellas y asumir una posición respecto eh, a determinados aspectos sustentada en argumentos, ¿no? Argumentos que le permitan, sobre todo, reflexionar sobre situaciones que conllevan a principios éticos. Otro de los aprendizajes eh, que establece el perfil de egreso es el siguiente. El estudiante propicia vida en democracia, ¿no? Reconociendo sus deberes y sus derechos, de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestros países del mundo. Por ejemplo, en este aprendizaje, el estudiante propicia una vida en democracia, reconociendo sus deberes y derechos. Al respecto, se contribuye a este aprendizaje del perfil de egreso cuando, por ejemplo, reconocemos cuáles son nuestros derechos o cuáles son nuestros deberes como usuarios de las vías peatonales, como ciclistas, como pasajeros, como conductores de vehículos motorizados, etcétera, en los desplazamientos, en los espacios públicos, con la finalidad de mejorar la convivencia entre estos durante su desplazamiento en el espacio público. Contribuimos a este aprendizaje cuando promovemos procesos de deliberación sobre asuntos públicos vinculados, lógicamente, a la problemática vial del contexto en el cual se encuentran nuestras instituciones o escuelas, cuando realizamos procesos de reflexión crítica y asumimos una posición respecto a este asunto público para promover el bien común. Ahora, eh, el currículo nacional eh, contiene 31 competencias que los estudiantes deben desarrollar en el transcurso por la educación básica. De esas 31 competencias, algunas de ellas tienen en cuenta o implican el desarrollo de aspectos que están vinculados a la educación vial. Por ejemplo,
Cuando nosotros eh, en la competencia eh, eh, construye su identidad, que es la competencia uno, el estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, ¿no? Como un sujeto histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ambiental, como producto de sus interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desarrollan. Eso implica, lógicamente, valorarse a sí mismo, autorregular sus emociones para afrontar ciertas situaciones en el contexto en el cual se desenvuelve y reflexionar y argumentar éticamente sobre determinadas situaciones que afronta. La otra competencia eh, es la competencia 16, eh, que implica y que señala el currículo nacional como convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta competencia implica la posibilidad que tienen los estudiantes de desarrollar aprendizajes que les permitan interactuar con otras personas en los espacios en los cuales se desarrollan, reconocer a los demás como personas valiosas, ¿no? Reconocer además que tienen derechos y que tienen obligaciones que cumplir. Implica además actuar eh, de manera pertinente para manejar conflictos que se les presentan, entendiendo que los conflictos son oportunidades para poder desarrollar aprendizajes. Implica además la construcción de normas, ¿no? Y asumir los acuerdos, el respeto a las normas, el respeto a todo aquello que implica un conjunto de normas que rigen no solamente la escuela, sino rigen también en la sociedad. Y sobre todo también implica el de deliberar sobre asuntos públicos, ¿no? Entendiendo que las problemáticas que están relacionadas a la educación vial, entendiendo que aspectos como los que hemos visto en la primera presentación, se pueden convertir en asuntos públicos que pueden ser abordados en la escuela, vinculados a la educación vial, que pueden ser posibles de argumentar una posición respecto a ellos a través de un proceso de deliberación, teniendo en cuenta posturas lógicamente sustentadas en información, en deliberación de asuntos válidos que le permitan a los estudiantes lógicamente tomar una posición sobre un problema público relacionado a la educación vial, pero también implica además participar en acciones que promuevan el bien común, es decir, deliberar sobre asuntos públicos vinculados a problemáticas viales, pero también no solamente quedarse en el tema de la deliberación y asumir una posición, sino también en la posibilidad de poder participar en las propuestas de algunas soluciones o disminución de los efectos de estas problemáticas. Entonces, como hemos visto, el currículo nacional presenta una serie de elementos en los cuales, lógicamente, se tiene que desarrollar eh, aspectos vinculados a la educación vial. Los elementos curriculares, tanto como las competencias, los enfoques transversales, el perfil de egreso, permiten, lógicamente, el abordaje de estas temáticas vinculadas a la educación vial. Y si revisamos los programas curriculares de nivel, en los desempeños de algunas áreas curriculares, podemos encontrar ya algunos desempeños que abordan temáticas que están relacionadas ya a la educación vial, pero que sin embargo hay que darle más énfasis en el tratamiento eh, que se le da en las escuelas. Esta ha sido una presentación general de todos los aspectos o el marco curricular en la cual se podría desarrollar o se viene ya desarrollando la educación vial en las escuelas. Más adelante en otras presentaciones ya veremos algunos aspectos más específicos
de cómo abordar estas temáticas a través de determinadas áreas curriculares, a través del desarrollo de determinadas competencias, a través de algunas actividades o estrategias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olivera. Muy interesante la presentación que nos permite entender un poco más detalladamente cómo se ha incluido la educación vial en el marco de la Currícula Nacional de Educación Básica. A continuación viene la etapa de preguntas, no sin antes hacerles recordar que a través del chat se ha dado un enlace donde deben registrar su participación a fin de que puedan obtener la constancia de participación en este primer taller. En caso alguno de sus participantes tenga una pregunta tanto para el ingeniero Fernández como para el señor Olivera, pueden hacerlo a través del chat o levantando la mano y haciéndonos sus preguntas. Sí, Doris Paucar está levantando la mano. Se adelanta con su consulta, por favor. Sí. No se le escucha. Y mi gran preocupación siempre ha sido, ¿no?, la seguridad para los docentes que viajamos para trabajar a nuestro centro educativo. Y muchas veces me tocó viajar en un bus de turistas, ¿no? Con alemanes o extranjeros que venían pasando la frontera para llegar a la ciudad de Puno. Y muchas veces nos hemos visto, ¿no?, en la necesidad de frenar en seco. Nuestro conductor no frenaba en seco, cuidaba de los turistas porque habían carros que se pasaban la curva, no respetaban las señales, accidentes, autos, era el diario vivir, era ver a los autos no chocados en el poste, combis volteadas, ¿no? Todos los días orábamos para estar bien, llegar a casa, a nuestros hogares con bien. Y un turista me decía, ¿no? Esto en Francia ya hubiera sido demandado. Toma una foto y te llega a tu casa, te quitan tu licencia. Y aquí en Perú no hace nada. Yo pensé que se iba a parar el chofer y iba a ir a... Pero aquí en el Perú Sí, lamentablemente no se le escucha bien. Parece que tiene se problemas con la conexión. En todo caso, podría hacernos su pregunta a través del chat porque no le estamos escuchando. De todas maneras, en función a lo que ha comentado, hasta lo que pudimos lograr hoy, mencionar que precisamente, ¿no? Como comentábamos en eh, la primera presentación, es súper importante que todo el cuerpo educativo, toda la comunidad educativa pueda identificar, ¿no?, cuál es el entorno en el cual se encuentran los colegios hacia los cuales asisten tanto docentes como cuerpo directivo y profesores, para poder identificar cuáles son las medidas de prevención que se deben tomar, ¿no? Puntualmente respecto a lo que mencionó la profesora, recordarles que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las velocidades máximas de circulación establecidas eh, en el Reglamento Nacional de Tránsito para el transporte de pasajeros en carreteras, este no debe exceder
de 90 kilómetros por hora, ¿no? Y hay ahí también una invocación a los usuarios de poder hacer, llamar la atención, ¿no? A los conductores que exceden estos límites de velocidad. De igual manera, nosotros constantemente estamos en coordinaciones tanto con la Policía Nacional del Perú, con la SUTRAN también, para poder realizar acciones de fiscalización dentro de estas vías. Sabemos que aún hay una brecha bastante grande por cubrir en cuanto a lo que respecta a fiscalización, pero como menciono, ¿no? Hay un esfuerzo eh, que debería aglutinarnos a todos, como mencionaba en la presentación, con el enfoque del sistema seguro, se genera una responsabilidad compartida respecto a la seguridad vial en la medida en la que todos los actores viales debemos aportar para poder garantizar la seguridad vial dentro de la circulación. Un poco eso es lo que había logrado escuchar. No sé si por ahí hay otra consulta. Tenemos allí una pregunta respecto a la circulación en zonas rurales. Y sí, efectivamente, muchas gracias por la consulta. Como mencionábamos también en la primera presentación, donde hablábamos un poco de la vulnerabilidad en el uso de las vías, mencioné que es importante que los actores educativos puedan identificar, ¿no? Cuál es el entorno en el cual está emplazado el colegio en el cual laboran, en el cual estudian sus escolares, eh, y apuntando a eso es que se comentaba, ¿no? Que puede ser una zona rural, una zona urbana, una zona en la sierra, en la costa o en la selva, y esto genera distintas condiciones. En ese sentido, es que pues al identificar que la presencia este, de zonas rurales donde mayormente pueden haber distintos tipos de caminos, digamos, caminos sin asfaltar, mayormente carreteras, vías departamentales, donde pueden haber curvas sinuosas. Es ahí donde la estrategia de prevención y las pautas de recomendación que se deben trabajar dentro del material educativo de cara a los estudiantes es distinto, ¿no? Digamos, mientras que en una vía urbana de pronto hay más cantidad de semáforos, de cruceros peatonales, en una carretera es importante que a los padres de familia, ¿no? Las recomendaciones sean de que los niños no circulen solos cerca a estas vías que presentan velocidades bastante altas, pero cuando ya son un poco más grandes, como mencionábamos, tienen un poco más de autonomía y empiezan a desplazarse solos. Las recomendaciones es tener prevención con las curvas que disminuyen la visibilidad de los conductores, ¿no? Pueden ser curvas horizontales o curvas verticales, de igual manera evitar caminos cercanos a precipicios, si es que se está circulando por una vía que presenta un acantilado, pegarse un poco más, caminar, ¿no? Cerca a la ladera, ¿no? De la vía donde no se presente el lado opuesto, digamos, al abismo, si el camino no es muy amplio y se toma cuando se sabe, ¿no? Que hay digamos, circulación de vehículos bastante anchos, utilizar ropa con colores que sean visibles para poder advertir a los conductores de nuestra presencia en las vías, ¿no? Entonces, ahí es bastante importante que ustedes como educadores puedan reconocer el entorno escolar en el cual se ubica el colegio en el que se encuentran y en función a eso poder estructurar y trabajar en el material educativo. Nosotros, desde la Dirección de Seguridad Vial ponemos a disposición, ¿no? De pronto generar algún tipo de traslado de información adicional respecto a las pautas según el tipo de vías. De hecho,
uno de los talleres, si mal no estoy, el segundo taller, vamos a poder adentrarnos un poco más a esto, a el reconocimiento del lenguaje vial y demás, digamos, ítems que van a ser de bastante utilidad para ustedes, docentes, en la preparación, ¿no?, de esta estrategia de prevención de seguridad vial trasladado a las aulas de cara a sus estudiantes. Gracias. En el chat también nos están consultando sobre compartir las diapositivas. Estas van a ser compartidas vía correo electrónico, al igual que las constancias de participación en esta reunión a las personas que se registren en el chat. Por eso nuevamente les hacemos el recordatorio de que por favor registren su participación. Igualmente, los invitamos a seguir acompañándonos en los talleres que faltan. La siguiente cita es el día 6 de noviembre a las 5:30 de la tarde, igual que el día de hoy, con el taller sobre cómo interpretar el entorno vial y la importancia de la movilidad sostenible. El objetivo de este segundo taller es brindar orientación para la interpretación del espacio vial y la importancia de la movilidad sostenible, tanto desde un enfoque territorial y reconociendo los beneficios del uso del transporte sostenible. Los esperamos en esta segunda fecha también. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos este taller sea de ayuda para que estos temas se puedan difundir en las aulas para ayudar a promover los comportamientos seguros de los estudiantes. Muchas gracias. Buenas noches, disculpen, la siguiente fecha dijo, no lo escuché muy bien, ¿me puede? El 6 de noviembre, El 6 de noviembre, muy sí, bien, gracias. también de manera virtual. Los esperamos a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Damos por concluido el taller con esto. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias.